Hola a todos y todas. Como habíamos quedado pendiente con respecto al ejemplo numérico, hoy día quiero presentarle el ejemplo numérico y cómo se puede resolver este ejemplo para obtener las funciones de costo tanto en el corto como en el largo plazo. Recordemos a qué ejemplo me refiero. En primera instancia, esta es una empresa que tiene esta función de producción que es I igual a 2 raíz de K por L, es la empresa. Tenemos tipificado como W el salario por hora y R el costo del uso de una unidad de capital, es decir, el costo asociado al capital, y obviamente por contratar ese capital tenemos ese costo llamado R. Y el primer apartado de este ejercicio dice calcular la función de costo asociada a obviamente este problema. Y luego la parte 2 dice calcular la demanda de trabajo cuando el stock de capital es igual a 4. K igual a 4. Bueno, en primera instancia, antes de comenzar, quiero hacer una aclaración. El primer punto no tiene una restricción asociada, sino que más bien, dado este problema, calcular la función de costo asociada, digamos, a las características. Dado que no hay restricción, obviamente lo único que podemos suponer es que todos los factores productivos, capital y trabajo, se pueden contratar de manera flexible, no hay restricción en cuanto a la contratación. En cambio, la parte 2 te muestra una restricción explícita. ¿Y cuál es la restricción? Es que el capital es igual a 4. Entonces, obviamente, vamos a considerar que el apartado 2 es un apartado que anuncia un corto plazo por la restricción del capital igual a 4. Y el apartado 1 no tiene esa restricción y por ende, obviamente, vamos a considerar en el largo plazo en el problema. Partemos con el apartado 1. Bueno, en el largo plazo, el óptimo de contratación que tiene el aspecto técnico con el aspecto económico va a ocurrir cuando la tasa marginal de sustitución es igual a los precios relativos, que W partido por R. ¿Y a qué llamamos precio relativo? Al precio relativo de los factores productivos. W es el salario y R es la contratación de una unidad de capital. Entonces, va a ocurrir que cuando la TMS es igual a W partido por R, va a ocurrir el óptimo, dadas las características de esta función de producción, que es una función Cobb-Douglas. Entonces, el óptimo va a ocurrir en esas características. Obviamente, en una función lineal vamos a tener otras características y una función Leontief otras características, pero en esta función Cobb-Douglas tiene esta característica. Entonces debemos obtener la condición tasa marginal de sustitución igual a W partido por R. Así, la tasa marginal de sustitución es la productividad marginal de L partido por la productividad marginal de K. La productividad marginal de L en el ejercicio es K raíz de K partido por raíz de L o raíz de K partido por L, y la productividad marginal del capital es raíz de L partido por raíz de K, o también dicho raíz de L partido por K. ¿Sí? Eso es las características de la tasa marginal de sustitución para cada uno. Si reemplazamos esto, obviamente la productividad marginal de L partido por la productividad marginal de K nos da que la tasa marginal de sustitución es K partido por L, y eso tiene que ser igual a W partido por R. Entonces aquí podemos despejar la condición que tenemos, esta condición que está aquí. Esto también es llamado en la literatura la senda de expansión. ¿Y qué es lo que muestra la senda de expansión? La combinación de capital y trabajo, que siempre es óptimo. Y obviamente depende de W y R ese punto óptimo. Pueden recordar en la clase anterior del problema, en donde obviamente ahí tenemos considerado la senda de expansión y lo pueden considerar de manera particular para el caso de este problema. Luego, dada esta condición, yo reemplazo esta condición en la función de producción. ¿Por qué? Porque me está diciendo que K es igual a LWR. Y si yo reemplazo ese K acá, todo va a quedar en función de L y de W y R, pero W y R son dos constantes, entonces no hay problema sobre eso. Yo puedo despejar L. Entonces, al despejar L, al reemplazar esta condición en la función de producción y despejar L, obtengo esta condición que está aquí, esto que está acá, y esto
es lo que llamamos nosotros las demandas condicionadas, pero de este factor productivo L, por eso le llama L estrellita, que es los óptimos de contratación. ¿Y de qué depende ese óptimo de contratación? Primero, depende de los salarios, de R y de W. Y fíjense que es un efecto inverso con respecto a W. Es decir, si aumenta el salario para la mano de obra de trabajo, va a disminuir la contratación de trabajo. Y es algo obvio. ¿Por qué? Porque cuando se encarece el trabajo, yo voy a querer no utilizar tanto trabajo, sino utilizar otro factor productivo. Y R, si aumenta R, aumenta la contratación de trabajo. En aspecto inverso, si aumenta R, que es la contratación de capital, aumenta la contratación de trabajo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque si se encarece el factor productivo que es competitivo, que en este caso es capital, yo voy a querer utilizar más trabajo porque el capital se me está volviendo más caro. Entonces tenemos una función de demanda condicionada bastante lógica desde el punto de vista de la demanda del trabajo. Y obviamente es creciente con respecto al nivel de producto. ¿Por qué? Porque si yo quiero producir más, necesito mayor contratación de trabajo. Lo mismo pasa con K, pero ahora estos salarios se vuelven inversos. En vez de ser R partido por W, es W partido por R. Y tiene la misma idea que en el caso del trabajo. Dado que R es la contratación o el costo de contratar una unidad de capital, si yo aumento R, lo que estoy diciendo es que aumento los costos de una unidad de contratación y obviamente va a disminuir la demanda de K, porque el capital se vuelve más caro. Y si aumento W, se está volviendo más caro el trabajo, obviamente voy a preferir más capital, por eso la relación es directa y por eso aumenta cuando W aumenta, aumenta K. Y obviamente aumenta cuando queremos producir más, cuando el nivel de producto I crece, obviamente K también va a crecer. Entonces, estas son las demandas condicionadas. Ahora, teniendo estas demandas condicionadas, yo lo puedo reemplazar en la función de costo que yo te conozco, que es simplemente W por L más R por K. Esta es la función general. Pero ahora L es esta función que está aquí y K es esta función que está acá. Reemplazo, hago todos los arreglos matemáticos habido y por haber y obtengo que mi función de costo es esta que está aquí. ¿De qué depende mi función de costo? Depende del nivel de producto. Obviamente, si yo quiero producir más, voy a tener que contratar más factores productivos y al contratar más factores productivos, yo requiero aumentan mis costos, ¿sí? Y depende de R y de W. Y es la relación directa. Y es algo lógico. Si aumentan los costos de trabajo, de contratación de trabajo, o los costos de contratación de capital, y son los dos factores productivos que tengo, obviamente los costos de contratación de los factores productivos va a aumentar y obviamente los costos de producción van a aumentar. Entonces está bien que sea una relación directa entre R y W con respecto a los costos. Esta es la función de costo. Fíjense que todo esto está asociado a largo plazo, ¿sí? Pasemos al apartado 2. En el apartado 2 las características son distintas. El capital es fijo. Y dado que el capital es fijo, yo de inmediato puedo reemplazar en mi función de producción K igual a 4 aquí. Porque K no puedo hacer nada más que decir que K igual a 4. No tengo que hacerme la pregunta, ¿cuánto tendrá que ser K? No, porque K ya me está diciendo que es K igual a 4. Entonces yo reemplazo K, saco la raíz de 4, que es 2, quedaría 2 raíz, perdón, 2 por 2 sería 4 raíz de L. Y obviamente puedo despejar L y obtener la demanda condicionada de L. Entonces, eso es lo que obtengo acá. Reemplacé, salió afuera con el 2, quedó 4. Y obviamente pasó dividiendo, quedó partido por 4. Y todo esto obviamente lo elevé al cuadrado, lo que obviamente me generó, aquí hay un error, sí, perdón, aquí hay un error, esto es igual a 10 quedó 4 elevado al cuadrado es 16, es decir, I cuadrado partido por 16, el despeje. Eso lo voy a corregir y lo voy a subir corregido el apunte, pero por favor, E igual a 16. I igual a 16, aquellos que me están viendo, es decir, L
la demanda condicional de trabajo es igual a I cuadrado partido por 16. Y obviamente acá reemplazamos, el K es fijo igual a 4, entonces lo reemplacé acá, en la función de costo que yo conozco acá, y ahora este es 4, ¿cierto? Y L, obviamente yo lo conozco, que ahora es I cuadrado partido por 16, entonces te quedaría aquí, vuelvo al error, I cuadrado partido por 16 W, y esta es la función de costo total del problema. Voy a corregir el problema y lo voy a subir corregido el apunte, pero obviamente esa es la idea general de cómo realizar este ejercicio. Gracias.